Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. Tomen asiento. Ahora sí, sentar. Amén. Ya les dieron las hojas, ¿verdad? Amén. Ok. El estudio de hoy se llama la divinidad de Jesús. Amén. ¿Usted sabe lo que es divinidad? ¿Alguien? Recuerde que estamos en un estudio. ¿Usted sabe lo que es divinidad? ¿Dónde estamos todos los herederos de la promesa? Amén. Los estudiosos. Los mateitos. ¿No hay ninguno? ¿Nadie se atreve? ¿Qué es lo que es divinidad? ¿Qué es lo que es divinidad? La divinidad, mis hermanos, es la característica, es la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que lo hace Dios, lo que lo hace diferente al resto del mundo. Uno de los sinónimos de divinidad es deidad, o mejor dicho, Dios, el Todopoderoso. Eso es lo que lo hace a nuestro Señor Jesucristo, Dios, en comparación con cualquier otra persona, cualquier otra cosa que usted haya escuchado, a eso se refiere. Amén. A la deidad o a la divinidad de nuestro Señor. ¿Qué es nuestro Señor para nosotros? Amén. ¿Por qué fue que yo leí ese versículo? Mire, yo durante el estudio yo quería hacer el estudio un poco más dinámico. Quería traer algo para mostrarle verdaderamente. Y pasé pensando desde que me di cuenta que me iba a tocar este estudio. Empecé yo a maquinar, a averiguar, a ver qué yo podía traer para demostrarle a usted qué es lo que es la divinidad o la deidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero después me di cuenta de que, y dice la palabra, de que no hay forma razonable como el hombre puede conocer a Dios. Amén. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Por la razón, nunca ningún ser humano va a poder conocer a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Los científicos buscan la forma de cómo demostrar que Dios existió o existe. Cómo nuestro Señor Jesucristo era Dios. Cómo se hizo Dios. Y los científicos buscan razones. Y a veces nosotros cometemos errores, hay veces, como hijos de Dios, como cristianos, tratando de demostrarle a otra persona, con razones, ¿me entiendes?, lógicas, de que Dios existe, de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Si ustedes saben, hay muchas religiones que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Amén. ¿Sí o no? Muchas religiones dicen de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no fue Dios, era nada más un profeta, era un maestro. Amén. Aleluya. Y por la razón, mis hermanos, ningún ser humano puede conocer a Dios. El hombre sabe, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que nosotros que existimos, ¿sí o no? Amén. El hombre sabe por naturaleza que existe. Usted sabe, usted se toca y usted sabe que está vivo, ¿sí o no? Lo siente, ¿no? Cuando le dan un piñazo, cuando le dan un golpe, cuando se cae, usted sabe de que está vivo todavía. ¿Me entiende? También el hombre sabe, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos de que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos, ¿sí o no? Esa es otra razón. El hombre sabe de que él es, amén, no se pudo hacer a sí mismo. Esa es otra razón. También el hombre sabe que el universo no es obra de ningún ser humano. Que nada de lo que nosotros hagamos, nada que el hombre haga, pueda
alterar lo que es el universo. Nada. Lo que podemos es destruir algo, pero no podemos nosotros cambiar o crear nada. Ya está hecho el universo. Pero sin embargo, mis hermanos, esas son razones. Fíjese, que usted le puede mostrar a un ser humano, a cualquier persona en el mundo, ¿me entiende? Y todas esas deben de indicarle al hombre. Si usted viene y suma eso y dice, ok, yo estoy vivo, yo soy un ser humano, existo. No me creé a sí mismo. Otra razón, el universo no es producto de mí. Entonces, todo lleva a la lógica, a la razón de ¿qué? De que hay un ser supremo, ¿sí o no? Creador de todas esas cosas. Y también el hombre piensa, dice de que entonces sacan ¿cómo se llama? La teoría de la existencia del Big Bang y eso. Pero cuando el hombre viene y razona, se da cuenta de que nosotros somos moral, somos personas morales. ¿A qué me refiero morales? Que tenemos como sabemos lo que es el bien, el mal, sentimos, nos dolemos, ¿sí o no? No actuamos como el instinto, como actúa un animal o otro ser viviente en la tierra. Entonces, no hay forma de que algo que no sea, ¿cómo le diría yo? Que sea inmoral pueda crear algo moral como nosotros, como fuimos creados por Dios. ¿Me está entendiendo? Espero que me entiendan lo que vamos a aprender hoy. Con todas esas razones, usted se la puede poner a una persona, pero esa persona no va a poder conocer al Creador y a Dios. No importa. Y eso es lo que yo vine y decía yo, cómo yo demuestro ahí, en qué forma, en qué visión o algo, demostrar que Dios es Dios. Y no hay forma, mis hermanos. La creación demuestra que Dios es Dios. ¿Sí o no? Pero, por la razón, y yo quiero que me entiendan, por la razón, ningún ser humano va a poder conocer a Dios. Solamente, como dice la palabra que leíamos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Fíjense, ¿quién es el Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Ni al Padre conoce alguno, ni al Padre, ninguno de nosotros. Alguno, cuando se refiere a alguno, habla de quién? De nosotros. Sino el Hijo. Amén. ¿Qué significa? ¿Quién es el único que conoce al Padre? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Estamos entendiendo? No es por la razón, mis hermanos, que nosotros conocemos a nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque debemos de sentirnos bienaventurados. Porque no nos lo reveló ni carne ni sangre, ni un científico, ni la razón, ni porque yo vivo, ni porque la naturaleza se mueve y todas las cosas están hechas perfectamente, sino ¿por qué? Porque el Dios Todopoderoso nos lo reveló a cada uno de nosotros. Amén. Y de eso es el estudio de hoy. De que, ¿por qué tantas personas vienen y dicen de que nuestro Señor Jesucristo no era Dios? Era un profeta. Pero a nosotros nos ha revelado el Espíritu Santo. Amén. De que Dios es el Todopoderoso. Amén. De que solamente hay un Dios. Amén. Como Él dice aquí, solamente nuestro Señor Jesucristo conoce. Fíjese, nadie, y usted lo puede buscar en las Escrituras, nadie ha visto a Dios. Nadie, mis hermanos. Nadie. Ustedes saben, Elías lo quiso ver, el Señor no se lo permitió. Moisés lo quiso ver, no lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios Todopoderoso. Y hasta que nosotros no seamos transformados, no podemos nosotros tener ese privilegio. Amén. Así es, mis hermanos.
Así que es muy importante esto que entendamos para que sepamos qué es lo que es la divinidad de nuestro Señor Jesús. ¿A qué me refiero yo? Hay una infinidad, le digo. Yo por eso, viendo, le digo sinceramente, estudiando, estos versículos que salen acá, son muy pocos, verdaderamente, para describir la divinidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Son muy pocos. Porque desde el principio, desde la creación de Génesis, y usted ve la palabra, todos hablan de la deidad o la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso le dije yo de que es bien. Lo que más me gustó, mis hermanos, es de saber de que usted puede leer todos estos versículos, usted puede leer toda la Biblia, pero si el Señor no se la revela a usted, de que Dios es el Dios Todopoderoso, aleluya, de nada sirve. De nada sirve. Solamente Dios es el único que nos revela a nosotros quién es Él. Aleluya. Así que vamos a la primera cita, y todos la conocemos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, de esto hemos hablado casi todos los que damos los estudios. Amén. Sobre Juan, capítulo 1, versículo 1. Pero hoy vamos a hacer una cosa distinta. Amén. Dice, ¿lo hemos encontrado? Amén. Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. ¿Quién lo quiere leer? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Ahora, sabemos quién era el verbo, ¿verdad? ¿Quién es el verbo? Nuestro Señor Jesús. Amén. Y fíjese, una cosa muy importante. Dice, en el principio era el verbo. Y aquí encontramos una característica de nuestro Señor Jesucristo, de que Él era que es el Dios Todopoderoso. ¿A qué? De que antes de la creación nuestro Señor Jesús era quien es. Era Él ya. No es que vino, porque hay veces, y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de saber. No es que vino nuestro Señor Jehová cuando vio al hombre acabado, cuando vio al hombre sin esperanza, vino y dijo, voy a crear a Jesús y hacerlo carne y llevarlo a que Él entregue su vida por cada uno de nosotros. No fue así. Amén. Dios dice aquí, en el principio, ¿qué? Era el verbo. Ahora, ¿ya lo llenaron ustedes? No. Yo no quería que lo llenaran. Porque yo lo que quería era que usted, en vez de poner verbo, usted va a poner Jesús. Porque dice, en el principio era ¿quién? Jesús. Y Jesús era ¿con quién? Con Dios. ¿Y Jesús quién era? ¿Usted lee lo que está diciendo? Yo creo que no me están escuchando. Y Jesús era Dios. Amén. Y esto es muy importante, mis hermanos, que entendamos. Aquí nos dice a través de la palabra una característica en la cual por qué nuestro Señor Dios es el Todopoderoso. Amén. Porque Él era. Una de las características que demuestra este versículo, mis hermanos, es que Dios no fue creado, Él no puede ser creado, Él es ya. Amén. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Él dice aquí, en el principio era Él ya. Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él era el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Ya? Y después vamos a ver otra cita bíblica que todos conocemos, ¿me entiende? Pero aquí dice de que ya Él era nuestro Señor Jesucristo. Antes de la creación de todas las cosas, era ya Dios. Amén. Y dice, y el verbo era con Dios. Que nuestro Señor Jesús era con Dios. Que eran uno solo. Y Él era Dios. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos siempre atesorar y saber en nuestro corazón. Amén. De que Él era, y esa es parte de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Aprendimos? Ahora vamos al siguiente versículo. Y vamos a Hebreos 1:3. ¿Lo hemos encontrado?
¿Quién lo lee? No, Hebreos 1:3. Amén. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de él mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Dice aquí en este versículo, mis hermanos, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. ¿Quién sustenta todas las cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice con la palabra de su poder. ¿Qué es lo que van a poner ahí? A la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Aleluya. Ahora vamos a la otra cita que es en Tito capítulo 2 versículo 13. ¿Quién quiere leerlo? Tito. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que es nuestro Señor? Otra de las características de su divinidad y su deidad, mis hermanos, es que Él es ¿quién? Nuestro Salvador. Amén. Amén. Y esto es muy importante que lo entendamos, que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Amén. Sino que, y esta es una de las cosas que la gente, y hoy en día, mis hermanos, eso mucho se ve. El hombre siempre está en contra de que por qué él necesita a un ser superior para salvar su vida. Amén. O por qué el hombre necesita salvación. Usted va, mis hermanos, y le pregunta a las personas. Y las personas, la mayoría, ellos creen que ellos no necesitan salvación. Amén. Que eso es que ellos nada más nacen, mueren, tienen lo que tengan y hasta ahí nomás llega todo. Amén. Y aquí la palabra del Señor nos dice que todos, que porque todos pecamos, amén, necesitamos ¿qué? Arrepentirnos para encontrar salvación en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Él es ¿quién? Nuestro Salvador, Jesucristo. Y aquí viene este versículo que me gusta mucho, porque aquí habla también, que es lo que yo le estaba mencionando, sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo leyendo, mis hermanos, ciertas literaturas sobre lo que piensan muchos estudiosos y muchas cosas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben de que nuestro Señor Jesucristo, su ministerio duró 3 años. Y en el tiempo de lo antiguo, ustedes saben de que nuestro Señor Jesucristo fue criticado por los fariseos, los escribas. Todos cuestionaban su legitimidad. Amén. Pero una de las cosas que nosotros debemos de conocer de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo veíamos nosotros en el estudio pasado a través de mi hermano Joshua, es de que Él es el único, mis hermanos, de que tenía autoridad de perdonar y salvar. Amén. Ninguna persona, si usted ve a través de la historia, o todas estas personas, como estaba viendo yo, el judaísmo, ¿cómo se llama? ¿No? El budismo, que tienen al Buda, el Islam, que tienen, ninguno de ellos, ¿me entiende? Nadie ha tenido la autoridad. Y si nosotros lo vemos a través de los mismos profetas, vemos de los grandes profetas, ¿me entiende? Vemos a Daniel y todos los grandes hombres de Dios, desde Noé, Moisés, después vemos a Josué. Todos ellos, mis hermanos, ninguno tenía la autoridad de perdonar
o salvar a nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y esa es otra característica que nosotros vemos y a través de las Escrituras vemos que Él es el único que tenía autoridad de decir, tus pecados son perdonados. Ve y no peques más. De ahí más nadie. Otra de las cosas que yo veía también y cuestionan mucho, que nuestro Señor Jesucristo nunca en la Biblia, y usted lo puede buscar, nunca en la Biblia Él se autodenomina como Dios. Él nunca dice, yo soy Dios. En la Biblia no lo dice. Él dice que yo soy el Hijo del Hombre. Amén. Y aquí dice, pero Él no necesita, y eso es una de las cosas que nosotros, que es lo que le decía desde el principio. Nuestro Señor Jesucristo no necesita demostrar por la razón que Él es Dios Todopoderoso, que Él sana, que Él perdona pecado, que Él da vida. Él fue el único, mis hermanos, que Él mismo resucitó. Todas las otras personas fueron resucitadas ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. De ahí nadie, ninguno usted puede ver en la historia, y nadie de todas las otras religiones, lo que sea, ha podido resucitar. Amén. Solamente nuestro Señor Jesucristo, Él mismo resucitó. Ustedes vemos y lo vimos a través del estudio pasado sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cómo Él demostraba su deidad, su divinidad. Amén. Cuando Él hacía todas las cosas. Amén. Y sin embargo, con todo el poder, con toda la divinidad de nuestro Dios, Él nunca vino y se autollamó, ¿me entiende? Dios. Él solamente dijo, mi Padre y Dios y yo somos uno. Amén. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Amén. Por así es. ¿Por qué? Porque ahora cuando Él venga, entonces Él va a venir como Dios Todopoderoso. Amén. Como Dios. Ya va a venir, como dice su palabra, y ahí lo vemos en Apocalipsis, que Él va a venir ya como un Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Él estaba aquí como cordero cuando Él vino para acá, para salvarnos. Pero ahora, y Él no estaba juzgando a nadie, si nosotros lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora cuando Él venga, Él viene como Dios. Amén. Para juzgar ¿a quién? A todos, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, para juzgarnos a todos nosotros. Amén. Por eso aquí dice en capítulo 1:8. Y aquí Él habla con autoridad. Dice, yo soy ¿quién? El alfa y la omega. Principio y fin. ¿Me entiende? Y no dice el principio, mis hermanos, sino principio. ¿A qué se refiere? ¿Por qué Él no dice el principio? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué no dice el principio? Sino principio. Porque todas las cosas, así como dice mi hermana, fueron creadas por Él y para Él. Amén. No existe, como le diría yo, no existe, porque cuando usted dice el principio es como que especifica una etapa. Amén. Pero en nuestro Dios no existe. Amén. Dios, como decía en Juan, dice, en el principio era el verbo. Dios ya era. ¿Me entiende? Por eso aquí dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Aquí el Señor, mis hermanos, Él habla con autoridad. Amén. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos de entender. Por eso que nosotros, ¿me entiende?, sabemos de que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos salvación. Amén. Porque Él es el alfa y el omega, principio y fin. Aleluya. Amén. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien que quiera leer aparte de mi hermana? Amén.
¿Nadie? ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Aleluya. Aquí dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Aleluya. Dice que todas las cosas Él es Dios sobre todas las cosas, sobre todos nosotros. Amén. Esa es parte también, mis hermanos, Él es sobre todo, por eso esa es parte también la divinidad de nuestro Dios. Todas las cosas están, amén, sobre todas las cosas Él está. Amén. Por eso es que Él nos manda a nosotros de que amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amén. Porque Él está sobre todo. Amén. Y esto es muy importante, de que nosotros debemos de saber, si Él está sobre todas las cosas, entonces significa que no importa, mis hermanos. ¿Cómo le diría yo? Hay veces, pocos nosotros hablamos, hay veces, o escuchamos, o yo creo que, yo no me acuerdo mucho de haber escuchado alguna predicación sobre que no es digno el que no deja a su madre y a su padre. ¿Usted alguna vez ha escuchado una predicación sobre eso? ¿Ah? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? De que nosotros, dice la palabra del Señor, si nosotros no dejáramos a nuestro padre o a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra esposa, al carro, al trabajo, a la casa, amén, a la ciudadanía, al partido, al equipo, no somos dignos de Él. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? Porque Abraham es el ejemplo de eso. Amén. Porque si nosotros verdaderamente, así como dice su palabra, de que Él es revelado a nosotros como Hijo de Dios, como Dios Todopoderoso, Salvador, Hacedor, como el Creador de todas las cosas. Y eso lo entendió Abraham. Por eso fue que él no vaciló en entregarle a su hijo, a su único hijo. Así es, mis hermanos. Tremenda prueba. ¿Usted cree que nosotros seamos capaces? Porque si nosotros no somos capaces, entonces no entendemos la deidad de nuestro Dios. No entendemos la divinidad de nuestro Dios. Si nosotros no somos capaces de entender ese concepto, podemos leer la Biblia, podemos orar, podemos venir a la iglesia, podemos hacer todo, pero entonces no entendemos. Porque entender la deidad de Dios es mucho más allá de las razones por las cuales Dios, por las bendiciones que Él nos da a cada uno de nosotros. No. Es entender que Él es el creador de la vida. Amén. De que lo que Él nos vaya a pedir, saber de que Él nos lo puede dar nuevamente y en abundancia. Como lo hizo con Job. Amén. Aleluya. Y como lo hizo con Abraham. Aleluya. Así que, como les decía yo, tenemos que verdaderamente entender qué es lo que es la divinidad o la deidad de nuestro Dios, como hijos de Él. Amén. Aleluya. Vamos ahora a la siguiente cita, que es Mateo, capítulo 1, versículo 23. Dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con Dios con nosotros. Aleluya. Él es Dios con nosotros. Aleluya. Él nació para darnos vida, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. El Verbo, el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso. Amén. Se hizo como uno de nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí en su casa. Aleluya. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y al 17. Dice, ¿alguien lo quiere leer o lo leo yo? A mí me gusta leer, no sé a usted, ¿quién? Mi hermano Joshua, que lo lea. Amén. Vamos a hacer leer a la hermana Marta. Ay, no veo. Amén. Mi hermano Joshua. Yo estoy así. Ya está. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Primero, el primogénito de toda la creación. Amén. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y las cuales hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Aleluya. Tremendo esto, ¿verdad? ¿Ah? Dice que Él es la imagen del Dios, ¿quién? Invisible. Aleluya. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese lo que, ¿sabes lo que es subsistir? ¿Ah? Si una mata no tiene agua, no tiene tierra, subsistirá, ¿cómo es? Subsistirá, no es la palabra esa. ¿Ah? Se seca, se muere. Aleluya. Fíjese que dice lo visible y lo invisible. Amén. Las cosas que todavía nosotros no hemos visto, no conocemos, que fueron creadas por Él, dice. Y todas las principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Somos entonces, servimos a un Dios todopoderoso. Él es Dios, ¿no? Eso está en Colosenses. Ahora vamos aquí a Colosenses, ahí mismo, en capítulo 2, versículos 8 y 9. Le toca a mi hermana Marta. Dice la palabra del Señor. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y buenas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjese aquí donde el Señor habla sobre todas esas cosas que hacen, de que digan de que Dios no es, de que nuestro Señor Jesús era un profeta, era un maestro y nada. Sino que aquí Él dice que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, ¿me entiende? En su esencia, dice, está todo la plenitud de la deidad de su poder. Amén. ¿Usted entiende eso? Lo que la palabra dice, que debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, en escuchar. Por eso, yo le insto, mis hermanos, que la palabra dice de que cuando usted lleve la palabra a alguna persona, si el Señor no se la revela,
Usted no tiene que demostrarle a nadie que Dios es Dios. Amén. Es la verdad. El Señor dice que Él, ¿me entiende?, lo revelará a quien Él quiera revelarle su deidad, su divinidad. Amén. Ahora vamos aquí a Juan 14 y 9. Dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Habrá alguno de nosotros aquí que se llame Felipe? ¿No? ¿Usted se llama Eric Felipe? Amén. No, yo pensé que usted había dicho yo. No, yo creo. Ah, aleluya. ¿No hay ningún Felipe? ¿Ah? ¿Ah? Tan difícil el Felipe. El Felipe. No se ve. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Pero imagínense, mis hermanos. Y eso que tenían al Hijo de Dios ahí, tenían al Hijo del Hombre con ellos. Amén. Pero solamente fue, verdaderamente, mis hermanos, y es la verdad, la naturaleza del hombre, si no es Dios quien lo revela, nada sirve. Amén. Es la verdad, por eso fue cuando, si vemos la historia de los 12 apóstoles, ellos convivieron con el Señor años con ellos, pasaron todas las cosas. Pero hasta que el Señor no se lo reveló a ellos, amén, de que Él era el Dios Todopoderoso, cuando Él fue tomado y Él se le reveló a ellos después de su resurrección, fue que entonces ellos entendieron. Amén. Y no era culpa de ellos, no era culpa del ser humano, no era culpa de la incredulidad de ellos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo misericordia de Pedro. Amén. Porque ellos amaban. Yo le aseguro que Pedro amaba a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como nosotros nos amamos aquí, nosotros nos queremos como hermanos en Cristo, ¿sí o no? Amén. Pero el amor nuestro no es el amor de Dios. Esa es la verdad. Desgraciadamente el amor nuestro es condicional. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, porque si usted me dice algo malo, yo me enojo. Y yo pienso mal de usted. Y no me diga que no. Si yo me porto mal o hago algo malo, o usted. Pero Dios no es así. El amor de Dios no es así. Y hasta que Él no se revela en nuestra vida, entonces el amor nuestro no cambia. Por eso fue que entonces nuestro Señor vino. Y al primero que mandó a buscar fue a Pedro. Porque Él sabía. ¿Me amas? Cuando le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Amén. Así es, mis hermanos. Así que debemos de tener misericordia, mis hermanos, muchas veces con las personas. Porque yo creo que cuando nosotros le hablamos a una persona y la persona no viene a la casa del Señor, pasa un servicio y después no lo vemos más, lo único que hay que pedir es que el Señor se le revele a su vida. Es lo único que nosotros podemos hacer. ¿Me entiende? Si el Señor tiene misericordia de esa persona, de esa vida. Amén. Aleluya. Y vamos ahora, mis hermanos, al el versículo Juan, ¿verdad? A Marcos, capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lo lee? Este es muy grande. Al ver Jesús la fe de ellos, Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. ¿Ve? Él es el único que puede perdonar pecados.
Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ningún cura, nadie, nada, mis hermanos, nada. Y por más que nosotros hagamos sacrificios, dice la palabra del Señor, de nada sirven los sacrificios. Lo único que el Señor quiere, ¿qué? Obediencia. Amén. Nada sacrificio. ¿Ya? Así que usted si va a ayunar al Señor para que le perdone un pecado, no lo haga. El ayuno no es para eso. Amén. El ayuno nada más es para adorar, para intimidar con Dios, más nada. Para adorar al Señor. No es para venir, porque la mayoría de los hombres eso es lo que hacen. Se dan golpes aquí en el pecho y hacen tantas cosas. Amén. Creyendo que de esa forma van a ser perdonados sus pecados. No. Solamente el Señor lo que quiere nada más obediencia de nosotros y arrepentimiento. Amén. Y vamos al último versículo, mis hermanos, que este es el que más me gusta. A Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, verso 20. Aleluya. Y ya con esto vamos a terminar el estudio de esta noche, mis hermanos. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. ¿Lo tenemos todo? Amén. Aleluya, dice. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sí lo sabemos, ¿verdad? Amén. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él, dice, nos ha dado el entendimiento. No por la razón, no por lo que veamos, sino que Él lo ha hecho en nuestras vidas. Para conocer al que es verdadero. Y estamos, dice, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. ¿Quién Él es? Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna en nuestras vidas.